Profe, bienvenido. El fútbol con la ñata contra el vidrio espera que el Ministerio de Salud Pública apruebe protocolo, digo bien. Me parece que hay un elemento para manejar que es muy interesante, y es que en el día de hoy los grandes clubes comenzaron sus actividades. Me estoy refiriendo a aquellos clubes que tienen actividades deportivas o de educación física, tipo Biguá, Malvin, Defensor Sporting, que en el día de hoy abrieron sus puertas con algunas peculiaridades que son, bueno, todo un protocolo de tomar la temperatura, de utilizar una saturación de oxígeno en sangre para la entrada. No están habilitados los vestuarios, no se puede dejar ropa en los casilleros, hay que usar tapabocas en las áreas comunes, no para hacer el ejercicio, obviamente mantener la higiene de manos, etc. Estas actividades se hacen además con un cupo determinado de cantidad de socios y con una previa reserva. Pero lo interesante, por lo menos que me parece a mí, de lo que pasó en el día de hoy con esta apertura, cuando yo vi algunas imágenes en las redes de este inicio, es que realmente, mirando las imágenes y el protocolo, parece muy extraño que todavía el fútbol no haya podido comenzar con sus entrenamientos, teniendo en cuenta además que las actividades futbolísticas se desarrollan al aire libre, y estas actividades que se desarrollaron en los clubes se hicieron en gimnasios, algunas al aire libre, por ejemplo partidos de tenis, pero la mayor parte de ellas, que fueron de gimnasia, de fuerza, etcétera, etcétera, se realizaron en espacios reducidos, o sea, por lo menos en gimnasios cerrados, con la separación entre quienes estaban participando, pero en definitiva en espacios cerrados. Y da toda la sensación que todo ese protocolo que se aplicó o que se está aplicando para los clubes perfectamente se puede aplicar para los clubes de fútbol y que puedan empezar a trabajar. Hay un dato interesante dentro de esto de las actividades de los clubes, que es un formulario de protocolo que tienen que llenar los socios cuando van a empezar, y un deslinde de responsabilidad, es decir, un formulario en el que deslindan la responsabilidad del club en la actividad que se va a desarrollar y se responsabilizan de no tener síntomas de coronavirus para poder hacer la actividad. ¿Esto por qué lo digo? Porque el protocolo del fútbol es bastante complicado, pero en definitiva no es muy diferente la actividad inicial que van a hacer los jugadores de fútbol con la que están haciendo hoy los socios de los clubes. Es decir, están yendo allí, van con medidas de seguridad, se les toma la temperatura, etcétera, antes de eso. Se le van a hacer a todos el hisopado para ver que no tengan la enfermedad y así puedan entrenar. Ya hay dos equipos que hicieron los hisopados, que fueron Wanderers y Defensor Sporting. En el caso de Wanderers, que es el que tengo la información, no hubo ningún caso que se pudiera confirmar de coronavirus. Incluso Wanderers ya había pedido o ya pidió a sus jugadores para que empezaran a entrenar, pero hubo una negativa de la Mutual que prefirió que se espere a que salga en definitiva la autorización del Ministerio del Interior. Y el otro elemento es que los técnicos, a través de una decisión de su asociación de entrenadores, solicitaron que se empiece a entrenar el próximo lunes 8 de junio, lo cual sería un par de semanas antes de lo que en principio estaba pensado, lo cual podría asegurar que el regreso del fútbol fuera un par de semanas antes. Parece que estamos ante una situación en la cual se puede confrontar lo que ha pasado en estos grandes clubes que hoy recibieron a sus socios y lo que puede hacer el fútbol, que aparentemente no tiene demasiadas diferencias. Es más, da la sensación que es más favorable hacia los que practican fútbol, precisamente porque lo hacen en espacios abiertos y además, por ejemplo, en el caso de Wander, que tiene 4 o 5 canchas, en distintas canchas, lo cual la separación sería mucho mayor y la capacitación de los jugadores para volver a la competencia también. Pues estamos en las puertas de que salga rápidamente el protocolo del Ministerio de Salud Pública y que las partes se pongan de acuerdo para comenzar los entrenamientos. El otro dato... Sí. Sí, te escucho. No, recordemos, profe, simplemente que el protocolo justamente que recién mencionabas, que está a estudio del Ministerio de Salud Pública, elaborado por la Asociación Uruguaya de Fútbol y que pasó también por manos de la Secretaría Nacional del Deporte, incluye 5 fases. La actual que está en curso es la fase 0, o sea, 4 después de lo actual, siempre pensando en avanzar, de las cuales en las 2 primeras inclusive hay una política muy razonable de no cortar la actividad si se llega a dar un caso positivo, pero en cambio en la tercera y la cuarta fase, que ya incluye primero partidos amistosos y después la eventual vuelta de la actividad, podrían pasar a cuarentena completamente 2 planteles si después de un partido diera un testeo resultado positivo.
Sí, eso es uno de los elementos que se está discutiendo también y que se espera seguir avanzando en eso para tratar de que esa situación no generara la suspensión del Claro. campeonato, sino que se tomaran medidas específicas hacia aquellos que estuvieron más vinculados a ellos y se pudiera seguir con la competencia. Yo creo que estamos en un punto en el cual la fase 4, que es la del comienzo de la competencia, es la que tiene más elementos para desarrollar y para resolver, donde hay menos acuerdos o por lo menos donde hay mayores diferencias para poder resolver el tema. Pero hay un tiempo interesante, porque bueno, estamos hablando de, en principio, el 15 de agosto o mediados de agosto, algunos hablan de principio de agosto, o sea que quedan prácticamente 2 meses antes de que se diera esa fase de competencia que permitirían ir evaluando cómo va la evolución en un momento en el cual, por lo menos en la ciudad de Montevideo, bueno, en el país, salvo el foco de Rivera, la situación parece ser bastante controlada. Lo que te decía, que el otro elemento que fue uno de los elementos que más se manejó, que era el costo de los hisopados, se podría estar resolviendo mediante un convenio entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Instituto Pasteur, por el cual se accedería a esos hisopados colectivos que disminuirían sensiblemente el costo y estarían ayudando a resolver esta situación. Pero yo insisto, si hoy pudieran empezar los clubes, no con piscina, pero sí con todas las otras actividades, perfectamente, me da la sensación, sin ser un técnico, que se dan las mismas situaciones que se podrían estar dando para que los jugadores de fútbol pudieran comenzar ya a entrenar y de repente adelantar un poco el inicio de la competencia.